días, amigos. Bienvenidos nuevamente a este canal BBTV Empresarial, un esfuerzo por acercar la investigación y la academia a la empresa y la empresa a la investigación y academia. En esta ocasión quiero referirme a una jurisprudencia que emitió recientemente la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que publicó en el Boletín Judicial de la Federación el pasado viernes 9 de octubre de 2020. Esta jurisprudencia es relevante. Voy a permitirme leer textualmente el rubro de este importante documento. Investigación antidumping corresponde a los órganos de amparo en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, conocer de la demanda de amparo en la que se reclaman actos y resoluciones emitidos por la Secretaría de Economía en los procedimientos en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Es importante resaltar que esta jurisprudencia surge de una contradicción de tesis o de criterios de dos tribunales colegiados. Por un lado, un tribunal colegiado sostiene que son los jueces de distrito en materia administrativa quienes deben conocer de los amparos o de las demandas de amparo que se promuevan en contra de los actos y resoluciones de la Secretaría de Economía en materia de prácticas desleales de comercio internacional, es decir, en materia de dumping y subvenciones. Por otro lado, otro tribunal colegiado sostiene que deben ser los jueces de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones quienes deben tener competencia y jurisdicción para conocer de esas materias. Visto así, la Suprema Corte de Justicia se abocó a resolver la contradicción de tesis y se pronunció por la segunda, es decir, la Suprema Corte de Justicia, a través de su segunda sala, considera que en efecto son los jueces de distrito que son especialistas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones quienes tienen la capacidad de conocer de casos en materia de prácticas desleales de comercio internacional. ¿Por qué? Porque en esencia la Corte considera que los magistrados, los jueces en materia de competencia económica van a utilizar las mismas técnicas, los mismos métodos para conocer, analizar y decidir cuándo se está en un caso de prácticas desleales de comercio internacional y cuando se está en un caso de competencia económica. Aquí el problema que advertimos es el siguiente. Primero, debemos reconocer que los jueces, los magistrados, los ministros son peritos en derecho y deben conocer de todas las materias que se planteen ante su jurisdicción. Sin embargo, también habrá que reconocer que la dinámica de la economía, de la sociedad, de la cultura, de la política, de las finanzas, es de tal dinámica o es de tales características que es necesario tener una especialización de nuestros juzgadores, pero no al grado de llevar a un extremo para que un juez o un magistrado o un ministro conozca de materias disímbolas, de materias diferentes, que parece superficialmente que son las mismas, pero son diferentes o que son complementarias. No, son completamente diferentes. ¿Por qué razón? Primero, en materia de prácticas desleales de comercio internacional y competencia económica, los regímenes jurídicos son diferentes. Una es regida por la Ley de Comercio Exterior y otra es regida por la Ley de Competencia Económica. Ambos ordenamientos se desprenden del artículo 28 constitucional en materia de competencia económica y del segundo párrafo del artículo 131 constitucional en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Pero además, la metodología, las técnicas que se emplean para deducir cuándo se está ante un caso anticompetitivo, es decir, cuando se incurre en monopolios, en prácticas monopólicas o cuando se atenta contra la eficiencia de los mercados, es muy diferente a la técnica y metodología que se sigue para determinar cuándo se está en dumping, cuándo se está en subvenciones y cuándo se dañan o amenaza con dañar a la rama
de producción nacional que reclama un remedio comercial. Por otro lado, es importante resaltar que cada una de estas materias tienen políticas públicas diferentes. Hay una política en materia de competencia económica y hay una política comercial que tiene que resolver los casos en materia de prácticas desleales de comercio internacional. Veamos un punto en particular. La Ley de Comercio Exterior tiene por objeto el de defender la planta productiva nacional de prácticas desleales de comercio internacional, es decir, por dumping o por subvenciones. En cambio, la Ley Federal de Competencia Económica tiene un objeto completamente diferente, que es el de investigar, el de perseguir, el de analizar los casos de prácticas monopólicas, los casos de monopolios, de concentraciones o de cualquier otra forma de que atente contra la competencia económica, y también el hecho de sancionar aquellas prácticas que atentan contra la eficiencia de los mercados. Es muy lamentable que uno de los tribunales colegiados, concretamente el tribunal cuya tesis fue acogida por la Suprema Corte de Justicia, haya confundido que la Ley de Comercio Exterior, en su artículo 2, según dice el propio tribunal colegiado, tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica. Esto no es verdad, no es cierto. No creemos que haya sido por descuido, sino por una supina ignorancia el hecho de confundir los objetos que persigue la Ley Federal de Competencia Económica y la Ley de Comercio Exterior. Ahora los jueces y los magistrados que conozcan de los amparos en materia de prácticas desleales de comercio internacional, que ya son especialistas en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tendrán que serlo también, tendrán que ser especialistas, tendrán que estudiar las técnicas propias en materia de prácticas desleales de comercio internacional en sus modalidades de dumping y de subvención. Van a encontrar los jueces, los magistrados, un encuentro de técnicas que son muy, muy diferentes. Confiamos en que los jueces de distrito, los magistrados de colegiados, no utilicen técnicas de una materia para resolver cuestiones que plantea otra materia, porque ello puede redundar en un atropello a los derechos fundamentales de los gobernados. Muchas gracias, amigas, amigos. Los esperamos en la próxima emisión de su canal BBTV Empresarial.